Hoy vamos a predicar, vamos a enseñar de una de las experiencias más tristes a las que un líder de Dios, un hombre o una mujer de Dios pueden estar expuestos. Es una experiencia muy común en la vida de un cristiano y me parece que es importante que nosotros meditemos en ella. Los que trajeron sus Biblias, vamos a estar hablando de un episodio que usted encontrará. Usted va a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Así es. Perdón, Números, capítulo 20, corrijo. Libro del Números, capítulo 20. Ahí es en donde nos vamos a situar en esta noche. Números capítulo 20. Números 20. Bien, acá estamos. Quiero solamente para iniciar, me gustaría traer a colación unos pasajes bíblicos para que nosotros nos ubiquemos en el contexto a lo cual nos es importante. Por favor, los que trajeron sus Biblias, acompáñenme al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, muy conocido. Dice el pasaje así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta es una carta sumamente interesante. Podríamos llamarla, de todas las cartas paulianas, es la carta quizás más balanceada, porque tendremos en esta carta, encontramos 3 capítulos llenos de pura doctrina y otros 3 capítulos también llenos de pura práctica, y es importante. Ubiquémonos en el capítulo 4 de Efesios, verso 1. Capítulo 4 de Efesios, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Aquí el pasaje, el verbo correcto, el verbo que habla, dice andar. Aquí en el contexto griego, esta palabra quiere decir mediten, razonen su comportamiento. Mediten, razonen su comportamiento, su carácter. El apóstol dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que modifiquen su carácter, tengan cuidado de su carácter. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y la palabra, el verbo andar, hace referencia a modificar nuestro carácter, tener cuidado de nuestro carácter.
Siempre en el capítulo 4, verso 17. Esto pues digo en el Señor y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Capítulo 5, siempre en Efesios, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vea el verso 2, dice, y andad en el amor. Esta palabra andar en el griego, caminar en el amor. Caminar en el amor, andad en el amor, seguir al amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Siempre en Efesios 5:8, nuevamente el verbo andar, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Nuevamente el verbo andar. Rectifiquen su carácter, modifiquen su manera de pensar. Andar es una exhortación del apóstol. Tenemos entonces en todo el capítulo, en todo Efesios, cartas relativas a doctrina y capítulos relativos a doctrina. Pero a partir del capítulo 4, 5 en adelante, dejamos a un lado la doctrina, y el apóstol en el capítulo 5 ahora aborda temas prácticos y nos dice cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que regir nuestro carácter. Y dice en este pasaje, andad como hijos de luz. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Bueno, como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Siempre en el capítulo 5, ahora en el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Vean el acento tan grande que esta carta de Efesios tiene en los capítulos 4 y 5 acerca de andar. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, de cómo conducirse. De cómo conducirse, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos. ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Bien, me importa mucho que nosotros conozcamos, tengamos a la mano estos pasajes, y habiéndolos visto de esta manera, considerar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, todos nosotros, todos los cristianos, de una u otra manera tenemos la tendencia a racionalizar el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que tenemos la tendencia a decir que hay pecados más graves que otros pecados. Y lo cierto es que cuando nosotros tenemos una visión no muy clara de quién es Dios, nosotros tendemos muy regularmente, cuando no tenemos una visión clara de quién es Dios y cómo es Dios, nosotros tendemos regularmente a juzgar por las apariencias. Esta es una costumbre muy propia en todos, tanto los que son creyentes como los que no son creyentes. ¿Cuál? La de juzgar por las apariencias. Bueno, para nosotros, una persona que quizás cayó en el alcohol, una persona que es un pecador verdadero, un pecador consumado, otro que cayó en divorcio, para nosotros, algunas personas tendemos a ver esto más grave, e inmediatamente pensamos, bueno, que es más grave el pecado que comete aquella persona que el pecado que yo he cometido. Pero bien, nos es a nosotros importante en esta noche considerar que Dios ve el pecado de una manera muy distinta como nosotros la vemos. Es decir, Dios tiene un pensamiento muy distinto al que nosotros tenemos. Dios anda por unos caminos muy distintos por los que nosotros andamos. Y nosotros, como iglesia, el cristiano tiene que tomar nota de esta condición. Por eso el pasaje de Isaías 55. Mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como los que ustedes
por los que ustedes andan. Hay diferencias sustanciales, enormes, entre la manera como Dios piensa y nosotros pensamos. Hoy vamos a ver una condición muy difícil que aconteció en uno de los líderes más grandes del Antiguo Testamento, Moisés. Hoy vamos a hablar de la experiencia de Moisés. Moisés tuvo un pecado y ese pecado, específicamente ese pecado, le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida. Quizás algunas personas, sin conocer a Dios, pensarán, dirán en su interior, bueno, es que el pecado de Moisés yo creo que no fue tan grave como para que no se le permitiera entrar a la tierra prometida. Bueno, quizás, pero recuerde, la manera como Dios piensa no necesariamente, y de hecho no es como nosotros también pensamos. Nosotros, sin conocer a Dios, podríamos decir entonces que ese pecado no era tan grande como para que Moisés no entrara a la tierra prometida. Pero Dios literalmente ve las cosas de una manera muy distinta a como nosotros las vemos. Literalmente, Dios tiene una perspectiva muy distinta acerca del pecado y la santidad que la que puede tener cualquier persona. Nos es importante destacar en esta noche un aspecto fundamental. La Biblia no tapa los errores de ninguno de los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia expone abiertamente los pecados de los hombres protagonistas de los pasajes bíblicos, para mostrarnos a nosotros en estos tiempos que lo que le pasó a estas personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos puede pasar a nosotros también. Un hombre o una mujer de Dios no es aquel que no cae, o porque es imposible que no caigamos. Un hombre o una mujer de Dios no es aquel que no peca. Es imposible, pues en función de que mientras nosotros estemos en este cuerpo, nosotros permanezcamos en este cuerpo, en nosotros siempre habrá el suficiente potencial para pecar, y de hecho pecamos, porque de hecho todos pecamos. Así es que Dios no se ocupa ni se asusta de aquellas personas, aquellos hijos que han caído hace un día, 2 días, 4 días, sino Dios realmente de lo que se preocupa es de que usted o yo, cuando nosotros pecamos, nosotros nos levantemos. El tema no es caer, el tema no es necesariamente pecar, el tema es cuál es la posición del creyente ante la caída, ante el pecado. Si nosotros ante un pecado, ante una caída, nos restablecemos, esa es una condición que vale para Dios. Cosa muy distinta sucede cuando el creyente o el que se dice ser creyente, más bien en lugar de apartarse del pecado, más bien lo sigue buscando. Y una persona realmente que dice ser creyente, mas sin embargo no tiene victoria sobre el pecado, mas todo lo contrario, se siente cómodo con el pecado, pues necesariamente todos tenemos que dudar acerca de esa convicción. A la verdad, Dios ha enviado su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se nos ha dado a permanecer en nosotros para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos dice Juan 16:8. Cuando un cristiano peca, literalmente, cuando un cristiano peca, no puede dormir, no tiene paz, se vuelve irritable, se siente, adolece de una culpa tremenda. ¿Por qué? Porque esa es la obra propia del Espíritu Santo que mora en esa persona, en ese creyente. Esa es la realidad. Pero cosa muy distinta acontece en aquella persona que no es creyente. Dice el libro de Proverbios capítulo 30, verso 20, el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho nada maldad, no he hecho maldad. Ese es el proceder propio de la persona que no es creyente.
Para todo lo que Dios aborrece, para Él no hay maldad. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona tiene literalmente una conciencia cauterizada. El Espíritu Santo no opera en aquella persona de tal manera que no le permite darse cuenta de su maldad, darse cuenta de su grande maldad. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando una persona verdaderamente es creyente, el Espíritu Santo de Dios mora en aquella persona y es el que nos redarguye de pecado, constante nos acusa de ese pecado. Y esa condición en nosotros nos evita muchos inconvenientes y el buscar del pecado casualmente. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios no podemos ser la misma persona. Lo cierto es que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no volveremos a ser lo que éramos antes. Ciertamente no volveremos a ser lo que éramos antes. Porque antes de recibir, antes del nuevo nacimiento, antes de ser cristiano, yo buscaba el pecado, me dirigía al pecado y me sentía bien con él. Mas ahora que he recibido la salvación, que he nacido de nuevo, sucede algo maravilloso en la vida de esa persona. En lugar de buscar el pecado, literalmente se aparta de él. Se aparta de él. Pues bien, Moisés pecó. Moisés fue un hombre violento. Moisés pecó por violencia, Moisés pecó por incredulidad, Moisés pecó porque no quiso literalmente moderar su carácter. Moisés, sí, el gran líder de Dios, no era un adúltero, tampoco fue un fornicario, pero este hombre, antes de seguir a Dios, era literalmente un asesino. Era un hombre inteligente, era un hombre muy culto, era un gran orador. Moisés no era borracho, parrandero y jugador. Y esa era la realidad de Moisés. Mas sin embargo, Moisés no fue juzgado por ninguno de estos pecados. No fue juzgado por ninguno de estos pecados que nosotros mismos podríamos considerar como pecados horribles. Fue otra causa por la que Moisés cayó. Moisés cayó por otra causa. El problema de Moisés fue una gran debilidad, grande debilidad con la cual no quiso tratar a lo largo de su vida. La debilidad de Moisés era un problema de temperamento. Moisés nunca aprendió, literalmente, Moisés nunca aprendió a controlar su carácter. Nunca aprendió a controlar su carácter. El mismo Moisés, y es importante, la Biblia no se encarga de ocultar estas condiciones de todos los líderes del Nuevo o el Antiguo Testamento, siempre los expone. Moisés, ciertamente el gran líder de Dios, el gran libertador del pueblo hebreo, el gran hombre de Dios, este hombre, el gran Moisés, no entró a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que fue prometida cientos de años antes a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cientos de años antes, en Génesis 12:1, Dios le había prometido a Abraham hacer de él una gran nación. Y esa promesa la trasladó de Abraham a Isaac y a Jacob. Y cientos años después le correspondió a este hombre, Moisés, sacar del cautiverio al pueblo hebreo para introducirlo a la tierra prometida, a Canaán. Bueno, pues este hombre, el gran hombre de Dios, el gran líder de Dios, el caudillo de Dios, no entró a la tierra prometida. Moisés fue un hombre literalmente temperamental, fue un hombre explosivo, fue un hombre impulsivo, agresivo, fue un hombre violento. Ciertamente también fue un hombre muy inteligente, fue un gran orador, fue un hombre muy preparado. Pero a pesar de todas estas cualidades, Moisés tuvo un problema que lo acompañó toda su vida hasta su muerte, y fue un problema de carácter. Moisés era violento,
agresivo, impulsivo. Veamos rápidamente algunos pasajes en donde nosotros podemos puntualizar estas deficiencias en el carácter de Moisés. Por ejemplo, el primero de ellos lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos de que Moisés, literalmente, antes de que fuera el gran líder de Dios, el gran caudillo, libertador de Dios, antes de que Dios lo llamara para sacar a su pueblo de Egipto, Moisés ya tenía un problema muy serio de temperamento. Moisés era un hombre violento, sumamente violento, y ese era el defecto puntual de Moisés, que llegó el momento en que sucedió que cuando vio que a uno de sus hermanos lo están golpeando, Moisés tuvo un problema muy serio porque no supo cómo reaccionar. No salió en defensa, en legítima defensa de sus hermanos, sino que tomó las previsiones del caso y al darse cuenta que nadie lo podía ver, que nadie lo estaba viendo, asesinó a un egipcio. Y no solamente lo asesina, sino que lo esconde debajo de la arena. Cualquiera de nosotros, si vemos que están agrediendo a uno de nuestros hermanos o a un amigo o a un familiar, pues salimos a defenderlo, pero no necesariamente a matar a nadie. Noten cómo Moisés no solamente no lo defendió, sino que aparte que lo defendió, literalmente asesinó. Esto que demuestra, literalmente demuestra la condición, el temperamento de este hombre. Veamos otro episodio, también en el libro del Éxodo, capítulo 11, verso 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Todo primogénito de las bestias. Dios, Jehová Dios, le está declarando a Moisés lo que va a hacer. Dios le declara a Moisés lo que va a suceder, que cuando él se presente a Faraón, y Faraón pidiendo la salida del pueblo hebreo, el Faraón se va a negar. Y Dios le revela a Moisés de qué manera va a demostrarle al Faraón el poder de Dios. Moisés está al tanto por completo de lo que va a suceder. Dice el verso 6. Dice el verso: y hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ningún perro moverá su lengua, hasta que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Moisés estaba enterado por completo. Dios le había revelado a Moisés absolutamente todo lo que iba a acontecer. Verso 8: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y miren lo que dice el pasaje: y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Dios le había dicho a Moisés: vas a conversar con el Faraón, le vas a decir lo que va a acontecer, él te va a negar, no va a permitir que el pueblo salga, mas sin embargo tú le declararás y le dirás lo que ha de acontecer. Mas sin embargo, Moisés, a sabiendas de antemano la reacción del Faraón,
después de hablar con él, sale muy enojado, dice el pasaje, y salió muy enojado de la presencia del faraón. Este es el segundo episodio. Nos muestra esto entonces, que el carácter de Moisés era un carácter sumamente difícil. Era un hombre que podríamos llamarlo grande, pero grandemente temperamental. Ahora vean este tercer capítulo en la vida de Moisés. Siempre en el libro del Éxodo, capítulo 32, verso 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz del cantar oigo yo. Moisés había estado en el monte de Sinaí, en la presencia de Dios, y Dios le había escrito, Dios mismo, de su puño y letra, Dios había escrito en piedra los 10 mandamientos. Cuando Moisés baja hacia donde estaba el campamento hebreo, Moisés escucha, Josué escucha el clamor del pueblo que gritaba y le dice a Moisés: escucho un alarido de pelea allá en el campamento. Y Moisés le dijo: no, esos no son alaridos de fuertes ni tampoco de débiles. Yo lo que oigo es gente cantando. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Miren, tomen nota del carácter de este hombre. Tiene las tablas de las leyes en sus manos, escritas con su puño y letra de parte de Dios. Él las recibe, baja donde está el campamento, se da cuenta del alboroto que hay en aquel lugar, y en lugar de poner las tablas a un lado e ir a conversar con su pueblo, agarra las tablas y literalmente las avienta y las quiebra. Ese era el gran Moisés. Ese era el gran Moisés. Pregunto, ¿tenía acaso razón Moisés para enojarse? ¿Ustedes creen que tenía suficiente razón Moisés para enojarse? Por supuesto que sí. Claro que tenía razón Moisés para enojarse. Por supuesto que sí. El tema es que Moisés no pudo en ningún momento, literalmente, no pudo contener su carácter. Y en un arranque de ira, las propias tablas, las propias leyes dadas por Dios, Moisés las toma y las revienta. ¿Que tiene razón? Por supuesto que la tiene. El tema es un tema de dominio propio. Un tema de dominio propio. Ese es el punto. Ese es el punto. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era la escritura de Dios grabada en las propias tablas. Es como que usted me preste su carro, me lo preste para ir a hacer un mandado, yo me llevo su carro y cuando voy manejando veo a un hombre que está asaltando a una adulta mayor, o veo a un hombre que está asaltando a una niña de 6, 8 años, y yo me molesto tanto y agarro el carro y voy y lo choco porque estoy muy bravo. Por favor, hay un problema claro, evidente en Moisés, y era el problema acerca del dominio propio. Moisés no tenía dominio sobre sus acciones. Ahora bien, mas sin embargo, siempre en el libro del Éxodo, capítulo 34, vean lo que Dios hace. Y Jehová dijo a Moisés: ahora vas a escribir vos las tablas. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió ni bebió agua, y escribió las tablas
escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Tome nota que Dios para esta segunda ocasión no le dice, vuelve a traerme las tablas para yo escribir. Ahora Dios le dice a Moisés, no papito, me haces el favor y ahora las escribís vos. Ahora las escribís vos. Estas son las primeras que Dios les dio. Moisés las quebró. Ahora nuevamente Dios le dice, te voy a volver a dar las leyes, pero ahora las escribes tú. Y esta es una de las tantas explosiones de Moisés. Ahora veamos la última para efectos de nuestro estudio, la cual la encontramos en el libro de Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13. Y esto es el pasaje que nosotros vamos a estudiar para conocer la experiencia de Moisés. Dice el libro de Números, capítulo 20, versos del 1 al 13, empiezo en el 1 y dice, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y en Cades murió María, y allí fue sepultada. Esta María, de la que cita el libro de Números 20, es la hermana de Moisés, junto con Aarón. Le fallece en el trayecto de Egipto hacia la tierra prometida, en un lugar que se llama el desierto de Zin, en Cades, que este lugar Cades que está en el desierto de Zin, ahí fallece la hermana de Moisés, llamada María. Este desierto de Zin se encuentra al costado sur de Israel. De hecho, este desierto es el límite norte con Israel. Está muy cerca del desierto de Negev. Muy bien, dice ahora el verso 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? El pueblo hebreo. ¿Y se juntaron contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Contra Moisés y contra Aarón. ¿Y por qué se juntaron? Bueno, el mismo pasaje lo dice. Se juntaron, murmuraron, le hicieron guerra a Moisés, pelearon contra Moisés porque no había agua para la congregación. Es decir, ellos se amotinaron por la carencia de líquido, por la carencia de agua. La falta de líquido ciertamente es importante para vivir. Claro que es muy importante para vivir. Nosotros ocupamos el agua, las plantas, los animales, todos ocupamos el agua. Por supuesto que es un factor importante y necesario para la subsistencia. Pregunto, ¿será acaso que el pueblo hebreo tenía razón para indisponerse, para amotinarse contra Moisés y Aarón? Bueno, pues comprendemos claramente que ciertamente tienen razón, porque es una necesidad básica, la necesidad de tomar agua. Mas sin embargo, es necesario destacar lo siguiente. Síganme con mucho cuidado. ¿Por qué es importante destacar lo siguiente? Bueno, porque desde la manera de pensar de este pueblo, ellos le están atribuyendo a Moisés, a Aarón, pero principalmente a Dios, el deseo de matarlos, asesinarlos, ahogarlos de la necesidad en el desierto. Lo que sucede también es que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que prestar atención por lo siguiente. ¿Quién fue el que sacó al pueblo hebreo de la servidumbre, de la esclavitud, y lo lleva a una tierra prometida, si no es Dios, a través de Moisés? ¿Quién fue el que abrió el mar rojo para que el pueblo hebreo pudiera atravesar el mar, dado que venía detrás de ellos, venía el faraón y el ejército del faraón? Si no fue Dios. Bueno, ¿quién fue el que durante todo ese trayecto hasta la tierra de Canaán dio maná del cielo? Si no fue Dios. ¿Quién fue el que también de una roca, la roca del Pedernal, quién fue el que proveyó de agua para el pueblo hebreo, si no también fue el mismo Dios? Y este pueblo que había visto las manifestaciones de Dios
los beneficios de Dios, los favores de Dios, mandó las plagas a Egipto, saca a su pueblo de Egipto, lo traslada, le ofrece, le regala, le ofrece una tierra prometida, les ofrece ser parte de esa tierra, habitar esa tierra, les abre el mar rojo, les da maná del cielo, les da agua del pedernal, los acompaña durante todo el trayecto en una nube. ¿Cómo es posible que cuando llega un momento empiecen a dudar literalmente de Dios, habiendo visto todas las bondades de Dios? Un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Bueno, porque este pasaje no solamente tiene mucho que ver con la historia, con el acontecer del pueblo hebreo, es que casualmente la actitud que nosotros vemos en aquel pueblo es la misma actitud que nosotros encontramos en muchos cristianos que hoy nos ven, en muchos cristianos o personas que dicen ser cristianas, quienes cuando llegan a circunstancias adversas literalmente dudan de Dios, desconfían de Dios, ponen sus ojos solamente en sus necesidades y se olvidan de la misericordia de Dios. Así somos los cristianos. Literalmente así somos los cristianos. Siempre estamos anhelando lo que no tenemos. Siempre estamos reclamando lo que nuestro corazón demanda y nos terminamos siempre olvidando de los beneficios de Dios. De los beneficios de Dios. Por eso nosotros tenemos que comprender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los deseos de Dios tampoco necesariamente son nuestros deseos. Nosotros tenemos que madurar como cristianos y darnos cuenta delante del Dios en el que nosotros estamos y los pensamientos de paz que tiene Dios para con nosotros. Y dice el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué es lo que están manifestando ellos? ¿Qué es lo que manifiesta este pueblo? Este pueblo lo que está manifestando literalmente es incredulidad. Literalmente. Y esto es grave, grave, no solamente para estos, sino para todos aquellos que decimos que somos cristianos y literalmente nos quejamos de Dios porque estamos reclamando las promesas de Dios y porque no tenemos esas promesas en el momento que nosotros queremos, nos ponemos y desconfiamos de Dios. Estamos manifestando, literalmente, estamos manifestando incredulidad al murmurar contra Dios por las circunstancias en las que nosotros estemos. Literalmente estamos dudando del poder de Dios, desconociendo el carácter de Dios. Literalmente es en esas circunstancias cuando más mal nos sentimos, es cuando aflora lo que verdaderamente nosotros sentimos o creemos acerca de Dios. Dice el pasaje del versículo 4: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Qué es lo que están diciendo estos hombres? Ellos literalmente creían que Dios los había sacado de Egipto, los había atravesado por el mar muerto, les había dado maná del cielo, les había dado agua, literalmente agua. Es decir, ellos creían que todo lo que Dios había hecho, lo había hecho para martirizarlos. Es decir, ellos tenían la idea de que Dios era un Dios sádico, era un Dios que los había colocado en una condición de necesidad, literalmente en una condición de necesidad. Estaba dando evidencias a este pueblo que este pueblo hebreo no conocía de Dios. ¿De qué estamos hablando? Básicamente de que este pueblo fue gobernado, sus mentes fueron atacadas por Satanás. Sus mentes fueron atacadas por Satanás. Satanás atacó las mentes de estos hombres para pensar que Dios no es bueno. Y ese no es la práctica de Satanás en aquel entonces. Todavía en pleno siglo XXI, Satanás continúa actuando de la misma manera, haciendo ataques, realizando ataques contra nuestras mentes,
haciéndonos creer que Dios nos descuidó, que Dios nos abandonó, que Dios no es bueno, que Dios no tiene cuidado por nosotros, que Dios no se ocupa de nosotros. Esos son ataques literalmente de Satanás. ¿Qué es lo grave con este pueblo? Que este pueblo literalmente se amargó contra Dios. Y esa experiencia, todas estas cosas fueron escritas para que nosotros las leamos, las conozcamos. ¿Por qué? Porque son las experiencias también que se pueden suceder en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy presente a quién escuchamos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo cierto es que nosotros, para andar por fe, necesariamente tenemos que literalmente vivir constantemente meditando en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus exhortaciones, porque es la manera que Dios se revela a nuestras vidas. En el versículo 5 de número 20 llegamos a este pasaje. Números 20, verso 5 dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún para beber el agua. ¿Cómo es posible que nos has traído a este desierto? ¿Cómo es posible que nos trajiste a este lugar en donde nosotros no podemos poner higueras, sembrar viñas? No podemos tener ni siquiera agua para beber tenemos. Esa era la queja de este pueblo. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, un paréntesis, hasta aquí todo está bien. Ante la queja de este pueblo hebreo, ante todas estas circunstancias, Moisés y Aarón van al tabernáculo de reunión y ahí oran, se humillan delante de Dios. Todavía hasta acá las cosas están bien. Sigamos leyendo. En el versículo 8 dice lo siguiente: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, la vara de Aarón, tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, delante de la peña. Dice, y les dijo, un momento, un paréntesis. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para Moisés? Le dice, toma la vara, ve a la congregación, vas a ir con tu hermano Aarón y le vas a hablar a la peña. Y lo vas a hacer a la vista de toda la congregación. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de las peñas y le las darás a beber. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Las instrucciones fueron muy claras, las instrucciones fueron muy precisas. Las instrucciones fueron: no regañes a tu pueblo, no exhortes a tu pueblo, Moisés. No es necesario. Moisés, ve a la peña y de ahí habla a la peña y la peña te dará agua. De esa agua beberás tú, Aarón, todo el pueblo y los animales que les acompañan. Eso, Moisés, es lo que yo quiero que hagas. ¿Estamos de acuerdo, Moisés? Eso es todo lo que deseo que hagas. Yo no te estoy pidiendo que le grites a tu pueblo. Yo no te estoy pidiendo que exhortes a tu pueblo.
y mucho menos que tomes esa vara y hagas más de lo que yo te estoy pidiendo. Mas sin embargo, Moisés hace lo siguiente y les dijo: oíd, rebeldes. Ya los está regañando, los está exhortando. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Tomen nota del verbo ser, que está en pasado, Os hemos. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el que da el agua? ¿Quién es el que abrió el mar rojo? ¿Quién es el que envió las 7 plagas? ¿Quién es el que hizo descender maná del cielo y agua de la piedra? ¿Quién? La pregunta es entonces, ¿por qué es Dios el protagonista de todo esto? ¿Por qué Moisés tiene que venirse delante del pueblo, gritarle al pueblo, exhortar al pueblo y hablarlo a título personal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Moisés en su deficiente carácter se quería atribuir? ¿Qué era? ¿Qué era lo que Moisés estaba esperando de su pueblo? ¿Que le dieran gracias a Dios o que le dieran gracias a Él? Esta es la pregunta. Moisés quería que su pueblo lo siguiera a Él o que siguiera a Dios. Moisés quería que su pueblo le agradeciera a Él o que agradeciera a Dios. Este era el problema de carácter de Moisés. Y fue lo mismo que aconteció cuando Moisés estuvo delante del faraón. Porque cuando Moisés habló al faraón, le advirtió las cosas que habrían de suceder, pensando que el faraón se retractaría y dejaría a su pueblo salir. Pero en ningún momento Dios le reveló a Moisés que el faraón haría tal cosa. Todo lo contrario, más bien le advirtió: y sabes una cosa, Moisés, él se va a negar. Entonces, ¿por qué se enoja Moisés? Si Moisés estaba al tanto, absolutamente Moisés estaba al tanto de todo lo que iba a pasar. ¿Por qué se enoja Moisés? Ese es el carácter, ese es el problema con Moisés. Ahora bien, verso 8: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña. Van 2 faltas muy seguidas, o 3 tal vez. Se le dijo que hablara, no que regañara. Se le dijo que hablara, se entendiera, no que exhortara a su pueblo. Se le dijo que tomara la vara, solamente que la tomara. Nunca se le dijo que, solamente se le pidió: habla a la peña delante de la congregación. Con mi vara te pido que hagas esto. Y quiero que hagas todo esto delante de todo el campamento, delante de toda la congregación, a vista y paciencia de todos, porque quiero que mi pueblo vea de lo que yo soy capaz. Mas sin embargo, versículo 11, entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Estamos de acuerdo en lo siguiente: a pesar de que Moisés desobedeció, a pesar de que Moisés se quería atribuir los créditos, porque es evidente que cuando él habla en términos personales, cuando él manifiesta: os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Moisés está atribuyendo el poder para hacer salir agua, cuando era algo que Dios le había concedido ya a su pueblo.
Es un hecho entonces que Moisés se estaba atribuyendo un poder que no le correspondía, pero no solamente eso, lo que Moisés estaba persiguiendo era que le siguieran a él y no que le dieran gloria y le dieran honra y gloria a Dios. Es claro que Moisés tenía un problema muy grave, muy serio. Mas sin embargo, a pesar de su desobediencia, a pesar de esa desobediencia, Dios pudo haber dicho, no, pues ahora con que así son las cosas, papito, bueno, pues ahora no hay agua. Mas sin embargo Dios dijo, no, está bien. Hiciste lo que hiciste, yo voy a respaldar mi palabra y agua saldrá de la peña. Pero Moisés, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque no ha sido una vez, no ha sido en dos, han sido varias veces. Han sido varias veces. Y de hecho, no es la primera vez, porque ya desde Números 14:10, Dios le había animado a Moisés. Desde Números 14:10, ya Dios le había advertido a Moisés acerca de esta situación. Dice Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Es decir, años antes, momentos antes, el pueblo se había amotinado contra Moisés y habían hablado de apedrear a Moisés. ¿Por qué? Porque casualmente también tenían sed. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me hará de irritar? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? Y óigase bien la queja de Dios para su pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Ya Moisés había experimentado desde tiempo atrás la misma circunstancia, y Dios le había dicho a Moisés, estoy cansado de tanta incredulidad, les he bendecido, les he suplido todo, ¿y por qué no creen? El pueblo se había amotinado con el deseo de apedrear a Moisés y a Aarón, y Dios reclama y dice, pero ¿dónde está la fe de mi pueblo? ¿Dónde está la fe de mi pueblo? Estoy cansado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a llegar todo esto? ¿En qué consiste la desobediencia de Moisés? ¿En qué estriba? ¿Qué significa a los ojos de Dios? Recuerdo cómo iniciamos la enseñanza de hoy. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Lo que había sucedido con Moisés lo explica el versículo 12 de Números 20. Dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Es decir, no me creyeron. Ustedes no creyeron en mí. Porque si hubieran creído en mí, Moisés, habrías hecho lo que te pedí. Pero te atribuiste un poder que no tienes. Careces de fe, no me creíste a mí para santificarme, es decir, para alabarme. Quisiste que el pueblo te alabara a ti y no a mí. Eso es lo que hiciste. En la Nueva Traducción Viviente de Números 20:12 dice, sin embargo el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí, para mostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy. ¿Saben qué? El problema de Moisés fue serio. ¿Por qué? Porque Moisés terminó adoleciendo de los mismos vicios que gobernaba el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Era un pueblo incrédulo, literalmente incrédulo. Y Moisés, al golpear la roca 2 veces con la vara, demostró su falta de carácter, de dominio propio, demostró abiertamente su incredulidad. Y no podía ser
que un líder bajo estas circunstancias pudiera entrar a la tierra de Canaán, era necesario dejar a Moisés y no permitirle la entrada. No permitirle la entrada. Desde la perspectiva de Dios, el Padre, Dios se da cuenta de ese vicio grave, crítico que había en la vida de Moisés. Y no sé si a nosotros es importante también darnos cuenta de quién era o qué simbolizaba esa piedra del pedernal, esa piedra de Horeb. Si ustedes leen 1 Corintios, capítulo 10, verso 4, me siguen por favor, dice el pasaje, 1 Corintios 10, 4, a partir del verso 1, corrijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esos que quedaron postrados en el desierto, los que no entraron a Canaán, dentro de esos estuvo el mismo Moisés. Porque toda esa generación que salió de Egipto, que dicho sea de paso, no es la misma que entra a Canaán, toda esta generación quedó en el desierto por incredulidad. Fueron abundantes las bendiciones de Dios al sacarlos de esclavitud, al abrir el mar muerto, el mar rojo, corrijo, al darles maná del cielo, al darles agua espiritual, alimento espiritual, y a pesar de eso, ese pueblo pecó por incrédulos. Y esa condición de desobediencia, esa condición de falta de dominio, de falta de convicción, fue lo que terminó perjudicando a Moisés. Óigase bien, sigamos leyendo. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para ¿quiénes? Para nosotros, la iglesia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8 de 1 Corintios 10, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos. Murmurar contra Dios es quejarse, significa quejarse contra Dios. Ni murmuremos, ni que nos quejemos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, versículo 12, 1 Corintios 10, 12, subráyenlo en su Biblia. Así es que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cuántas tentaciones vienen a nuestras vidas? Y cualquier cantidad más. Sin embargo, Dios es fiel, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, Ese es el tema, esa es la enseñanza. Todas estas cosas fueron escritas para que nosotros las leamos y tomemos nota, porque el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Hubo un hombre hace 4,000, 5,000 años al cual se le reveló, fue partícipe de una promesa que le fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, una promesa de una tierra, de una bendición grande, grande para toda una nación. Le fue dada una promesa, y este hombre, a pesar de que es el libertador de Dios, a pesar de que es el caudillo de Dios, a pesar de que fue el hombre que Dios eligió para entregarle los 10 mandamientos, este hombre
al final de su camino fracasó. ¿Fracasó por qué? Por incrédulo, por desobediente. ¿Fracasó por qué? Fracasó porque tenía un problema, un defecto trágico de carácter, de temperamento. Grave es delante de Dios. Algunas personas dicen, bueno, es que yo no soy fornicario como aquel lo es. Bueno, es que yo no soy ladrón como aquel lo es. Bueno, es que yo no soy prostituta como aquella lo es. Bueno, es que yo no asalto bancos como aquel se asalta bancos. Bueno, es que yo no soy narcotraficante, yo no trafico como aquel hace. Cuidado, cuidado y mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuidado, cuidado. El que cree que esté firme, cuide que no caiga, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios vio perfectamente la condición del corazón de Moisés y hubo incredulidad en él. Una grande incredulidad en él. Tuvo un defecto trágico en su carácter. Fue un problema de temperamento. Nunca tuvo dominio de sus emociones. Y eso le costó muy grave porque Moisés no entró vivo, no entró a la tierra prometida. Y es la experiencia de muchos cristianos. El camino de la cristiandad, damas y caballeros, está lleno de personas caídas a las márgenes del camino porque creyeron que estaban firmes, que no se podían caer, de que mis pecados no son tan grandes como los del otro, porque yo no me he divorciado nunca, porque yo soy un saco de virtudes. Yo no soy como aquel hombre que se ha divorciado 2 o 3 veces. Yo no soy como aquella mujer que ha tenido 2 o 3 o 6 maridos. No, yo no. Mi vida es muy distinta a los demás. Cuidado, porque con la misma vara que mides serás medido. Mucho cuidado. Nunca levantemos un dedo, un brazo, una mano para señalar quién es apto para el ministerio y quién no lo es. Nunca levantemos una mano para señalar a otra persona. Solamente recuerde que lo que está en aquella persona que usted cree que no lo hace apto, eso también está en su vida. Y que si usted no ha llegado a ese extremo es porque Dios ha tenido misericordia con usted, como la ha tenido conmigo. A nosotros nos es dado un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. Y para eso hemos sido puestos. Todo esto que hemos leído y estudiado en esta noche fue escrito para que nosotros lo valoremos y nos demos cuenta de lo triste que es no saber gobernar nuestras emociones, no ser desobediente, lo triste y la factura tan cara que se puede pagar cuando nosotros tenemos ese doble ánimo. Ahora bien, lecciones prácticas y con esto terminamos. La primera de ellas, un acto público de desobediencia, literalmente le roba la gloria a Dios. Literalmente. A Moisés se le dijo, toma la vara y habla a la roca. El deseo de Dios era que fuera glorificado por su congregación. Nunca se le pidió a Moisés que hiciera semejante barbaridad para generar gloria para él. Jamás, nunca. Lo que se le dijo a Moisés, habla a la roca solamente y ella dará agua. Mas sin embargo, Moisés literalmente por su condición, por su falta de dominio propio, terminó golpeando aquella roca y aquella roca, como ya lo vimos en 1 Corintios 10, 4 al 13, esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. Ellos dieron a entender que tenían el poder para hacer milagros. Ese fue el mensaje que Moisés quiso mandar. Ellos pretendieron robarle la gloria a Dios, como hoy en nuestros días muchos hombres y mujeres se presentan delante de las cámaras, se presentan llenando estadios, se presentan pretendiendo robar la gloria a Dios, haciendo señales
portentosas y milagros, atrayendo, buscando gloria para ellos mismos, de la misma manera como Moisés también lo hizo. Cuando un ministro, un pseudo apóstol, un pseudo profeta, un pseudo evangelista, cuando un hombre se sube a un púlpito, debe hacerlo con temor y temblor. Hacerlo con temor y temblor. Nunca pretender venir a un púlpito o a ningún lugar público para traer gloria a nosotros. Nosotros no somos merecedores absolutamente de nada. Nosotros somos simples y llanos instrumentos en las manos de un Dios que es santo. Y nosotros no podemos, literalmente no nos podemos atribuir absolutamente nada. En segundo lugar, un acto de desobediencia puede ser perdonado. Dios perdona, por supuesto que Dios perdona. Dice 1 Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Por supuesto que nos limpia, pero eso no implica que las consecuencias usted se las quita. La factura se paga, porque se debe de pagar, absolutamente todo. Las consecuencias, nosotros somos generadores. Usted puede elegir el pecado, nosotros estamos libres para elegir el pecado, pero las consecuencias las determina Dios. Por eso dice el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas 6:7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que usted siembre, eso segará. Las consecuencias de sus actos, usted las pagará. Todos las pagaremos. Todos. La verdad, muchas personas sufren por los pecados pasados. ¿Son pecados que fueron perdonados? Claro que fueron perdonados, pero las consecuencias necesariamente las tenemos que pagar nosotros. En tercer lugar, Dios proveerá para todas nuestras necesidades siempre de manera milagrosa. Repito, Dios proveerá para nuestras necesidades siempre de manera milagrosa. Y quiero decirle algo, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, sea cual sea su situación, indistintamente de la condición por la que usted esté atravesando. Dios siempre de manera milagrosa se hará presente en nuestras vidas y lo hará siempre de manera, uno, milagroso y segundo, en su tiempo. Dios nunca llega tarde, nunca, nunca. Absolutamente nunca. Dice en el Evangelio de Mateo, los discípulos hablándole a Jesús, nosotros estamos preocupados porque qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué va a ser de nuestras vidas. Estamos afanados, no sabemos qué vamos a hacer. Mas Jesús viene y les dice, por tanto os digo, en Mateo 6, capítulo 6, versículo 25, mas por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Este pueblo hebreo, ¿cómo es posible que en la mente de esta gente se les ocurrió pensar que Dios nos cuidaría de ellos? Los saca de Egipto, los atraviesa por el Mar Rojo, les da de comer, les da maná, les da agua, los sustenta por medio de la nube y por medio de la roca. Y a pesar de todo esto, terminan quejándose y dudando de Dios. ¿No le parece conocida esa experiencia? ¿No le parece a usted conocida esa experiencia? ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor como para que nosotros todavía dudemos de Él? Dudemos de Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Verso 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Por eso la exhortación, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Crees que Dios tiene algún problema para bendecirnos? ¿Usted cree? ¿Ustedes creen que Dios tenga algún problema para bendecirnos? Sea por una vivienda, sea por un trabajo, sea con una salud, por la salud. ¿Será problema para Dios bendecirnos? La respuesta es un contundente no. No es problema para Dios bendecirnos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es un tema de obediencia. Es un tema de obediencia. Literalmente. Un tema de obediencia. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que te saldrá bien. ¿Cuál es la condición? Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche nosotros meditemos en él, para que guardemos y hagamos todo conforme a lo que en él está dicho. Solo si cumplimos con obediencia, Dios nos bendecirá y todo nos saldrá bien. Dice el verso 9, mira que te mando, que te esfuerces, que seamos valientes, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Subraye eso, donde quiera que tú vayas. Si usted se quiere quedar sentado como un Buda todo el día sin hacer nada, Dios en ese lugar lo va a bendecir en la medida en que Él vea tu fe. Pero en la medida en que usted camine en rectitud y conforme a los propósitos de Dios, en la medida que usted camine, en esa medida Dios le bendecirá. Y en cuarto lugar, la última lección práctica: vivir en incredulidad literalmente terminará acortando nuestros días. Jesús fue muy categórico cuando lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y literalmente para que tengamos vida en abundancia. Y para tener esa abundancia debemos de creer todos los días. Debemos de creer todos los días, confiar en Dios todos los días, bajo cualquier circunstancia, literalmente bajo cualquier circunstancia. Nos dice el libro de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Él es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. En lugares de dedicados pastos nos hará descansar, y junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Confortará nuestras almas, nos guiará por sendas de justicia solamente por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de lágrimas, de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros siempre. Su vara y su cayado nos van a infundir todos los días del mundo aliento. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de todos aquellos que nos desean mal, de todos aquellos que nos angustian. Él unge nuestras cabezas con aceite. Nuestra copa está rebosante. Nuestros corazones están llenos de gozo. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos años. Padre, te damos gracias, Señor nuestro y Padre nuestro, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no has ocultado los errores, no has ocultado las condiciones de cada uno de los hombres a los cuales has llamado a tu servicio. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que todas estas cosas fueran escritas para la edificación de tu pueblo, para la edificación de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos das y porque nos animas, Señor, a mantener nuestra fe, a guardar nuestras vidas para ti, porque sabemos que guardas y cuidas de nosotros. Porque guardas y cuidas de nosotros. Quizás en esta noche habrán personas que nos escuchan y que en sus corazones existen dudas, mas sin embargo, a pesar de esa condición,
esta palabra ha llegado hasta sus vidas y ha encontrado verdaderamente en este mensaje, en la palabra de Dios, gozo y tranquilidad para sus vidas. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Yo te pido en esta noche que desde ese lugar donde se encuentra, ores conmigo y le entregues a Jesús tu vida y tu corazón, definitivamente a Él, porque Él guardará. Pasarán al pasado todos aquellos eventos de tristeza y dolor, y tu corazón será sanado. Padre, te doy gracias, Señor nuestro y Padre nuestro, porque ciertamente me has hablado a mi corazón y he entendido ciertamente cuán alejado estoy de ti. Hoy que he recibido tu evangelio, que he recibido tu mensaje, te invito a que vengas en mi vida. Quiero creer en esta noche en tu palabra y arrepentirme de mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo cuanto soy y lo deposito en tus manos. Bendíceme, Señor, con el don de tu salvación para tu gloria eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches y hasta luego.